¿Cómo están? Qué bueno. Que el Señor les bendiga a cada uno de los que están aquí presentes. Enviamos saludos también a los que no pueden estar por diferentes razones. A veces la lluvia también complica un poco llegar. Así que saludamos a los que están viendo desde casa. Bien, mis queridos hermanos, el pastor Alejandro ha hecho una referencia que me parece interesante. El hermano Daniel también hizo por ahí una alusión a algo que les voy a compartir. Así que, bueno, el Señor es dueño de su iglesia y Él habla en todo momento en una dirección específica y Él definitivamente nos quiere hablar también esta mañana. Y cuando ha hablado acerca de lo evidente que se hace necesario hacer esta reparación en nuestro templo, ha comentado también que hemos tratado de apalear esta dificultad con algunas reparaciones que en algunas oportunidades han funcionado y otras que han sido más complejas porque la gravedad de la falla es mayor. Entonces, la invitación que hace el pastor Alejandro es que tenemos que hacer un cambio, ¿sí? Pero no un cambio como los que hemos hecho, sino que debemos hacer un cambio profundo para pretender solucionar la dificultad que experimentamos con el agua. Entonces, mis queridos hermanos, yo hoy día quiero compartir con ustedes una parte de lo que estamos compartiendo con los jóvenes en una serie llamada Cambios Profundos. Y quiero invitar a ustedes a poder adentrarnos en esta profundidad de los cambios que Dios espera que el creyente pueda experimentar en su vida. Cuando hablamos acerca de los cambios que hemos experimentado en nuestro caminar cristiano, podemos ir tal vez al inicio, podemos pensar en todo lo que el Señor ha hecho en nosotros y hoy día decir, ya sea mucho o poco tiempo transcurrido, podríamos concluir, el Señor me ha transformado, Él me ha cambiado. Antes yo era esto, esto y esto, y ahora soy esto otro. Y podemos, en efecto, dar gracias a Dios por lo que ha hecho en nosotros. ¿Tú estás agradecido por los cambios que Dios ha provocado en ti? Ahora, sin duda que permanentemente estamos pensando y preguntándonos acerca de qué tan profundos son los cambios que Dios ha hecho en nosotros. Y esto no porque Dios haya decidido hacer cambios que sean menos profundos o superficiales, sino que por consecuencia de nuestro actuar, hay cambios que se han mantenido en la mera superficialidad. Cuando pensaba acerca de esto, y hay una imagen que ustedes están viendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que están viendo en la mano izquierda de la imagen? Un iceberg, ¿ya? Me sonó medio gringo, pero es un iceberg, ¿no? No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver un iceberg alguna vez en su vida. Se han ido a los campos de hielo sur. No son muchos los que han ido. Creo que el Dani levantó la mano el otro día cuando pregunté, ¿o no? No, ¿quién era? El Nico con la Nati. De los que están aquí, parece que ninguno ha tenido esa bendición. Creo que más gringos que chilenos han ido. ¿Sí? La hermana Tamara ha tenido esa bendición. No le voy a preguntar si se tomó algo con el hielo que sale de él. Pero es increíble ver la magnitud de esos bloques de hielo. Y sin ir más lejos, hace ya varios años atrás, fuimos testigos de cómo una película retrató un evento que se produjo a consecuencia del daño que provocó un iceberg en un barco. ¿Se acuerdan cómo se llama ese barco? El Titanic. Muy bien, para los cineastas. Una película antigua muy buena, algo extensa, que de alguna manera nos permitía poder materializar con los ojos aquello que siempre supimos que sucedió en algún momento. Y además que, se lo compartí a los jóvenes también hace unas semanas, que es parte de esta defensa un poco corporativa de aquellos que servimos al Señor, cuando recordamos las palabras del dueño de la embarcación, cuando dijo, ni siquiera Dios podrá hundir este barco, ¿cierto? Y nosotros, por supuesto que decimos, Dios está por sobre todas las cosas, voluntades, y la ingeniería humana no puede ante la creación de Dios. Entonces, bueno, sucedió que un iceberg, en efecto, produjo un daño irreparable en esta embarcación,
y finalmente se terminó hundiendo. Se sabe bastante poco de ese iceberg porque evidentemente las personas que iban dentro del barco no tenían un teléfono como para registrarlo. Ahora todo está en todos lados, ¿no? La información, las imágenes, podemos ver cómo suceden las cosas. Pero en aquel entonces se sospecha que hubo una persona de otra embarcación que llegó después, que tomó una foto en blanco y negro, una foto más o menos nomás, para la época seguramente en HD, pero que no es capaz de retratar con fidelidad la magnitud de ese iceberg. Pero lo que se cree es que ese iceberg tenía a lo menos una altura de 30 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Para que ustedes se hagan una idea. ¿Cuántos metros tenemos de lado a lado aquí? Como 15, ¿no? ¿Sí? De cortina mojada a cortina mojada tenemos 15 metros. ¿Ya? Entonces, la magnitud de la altura del iceberg era el doble de este ancho. ¿Ya? Insisto, en lo que se podía ver sobre el agua. Pero se piensa también que para la magnitud que tenía y por el daño que provocó, por lo menos ese iceberg debe haber tenido un peso de 200.000 toneladas. ¿Ya? Entonces, fácilmente nosotros podemos concluir que tal como está en la imagen, lo que era visible era la mínima parte de lo que realmente era en su contenido total el iceberg. De hecho, se estima que normalmente en un iceberg se puede ver solo el 10% de su tamaño real, mientras que el 90% restante está debajo del agua. Pero podemos concluir, por supuesto, que fue en efecto esa parte oculta la que provocó el mayor daño en esa embarcación y que provocó esa cantidad de muertes. Por lo tanto, cuando pensamos en lo que puede suceder en nuestra vida respecto de lo que no podemos ver, podemos decir que tiene un valor incalculable. Hoy día nosotros podemos mirarnos, revisar de alguna manera nuestra conducta, tal vez constructivamente, opinar de los hermanos que están a nuestro lado, pero solamente podríamos opinar de esos 30 metros que están a la vista. Sin embargo, no podemos ver ese 90% que está oculto y que solo tú, respecto de tu vida, y yo, respecto de la mía, podemos saber. Y saben que fue tan providencial lo que le ocurrió a ese barco, que se piensa que ese deshielo se trasladó desde Groenlandia hasta el mar Atlántico, recorrió una larga distancia, se desprendió en Groenlandia, en el Polo Norte, y recorrió una larga distancia hasta el Atlántico y pasó a ser parte del 1% de iceberg que recorren esa larga distancia porque se van derritiendo con el cambio de la temperatura del agua. Pero llegó hasta ahí y se cruzó con esa embarcación que según el dueño nadie podía hundir. Entonces, cuando pensamos en nuestro caminar cristiano y en la progresión de nuestra vida cerca del Señor, sin duda que podemos ir un poco más allá de lo que está delante de nuestros ojos. Y esto lo digo pensando en nuestra propia vida. Y la invitación es a que en este tiempo que estaremos juntos pensando en esto, tú puedas meditar en aquello que está debajo del nivel del agua. En aquello que nadie más puede ver. Solo tú y Dios saben acerca de la profundidad que hay ahí en donde nadie más puede ser testigo. Entonces, cuando hablamos de nuestra fe, normalmente, y asociado esto, por supuesto, a los cambios profundos, damos gracias a Dios porque, como lo comentábamos hace un rato, Él provoca estos cambios que pueden ser más o menos profundos. Algunos de estos, lo decíamos, pudiesen ser superficiales. Y cuando avanzamos en la fe, vamos de alguna manera midiendo las etapas que vamos avanzando, o si se quiere, el éxito en este caminar cristiano, en esta batalla, en esta carrera, ¿cierto? Como lo define el apóstol Pablo. De alguna manera vamos midiendo nuestro crecimiento en la fe. La palabra también nos habla acerca de aquello. ¿Con qué alimento podemos alimentarnos aquellos que tal vez hemos experimentado una madurez más profunda? Ya
no es suficiente esa leche espiritual, que es para el periodo inicial, ¿no? Cuando recién estamos conociendo a Dios. Entonces, en esta progresión de nuestra fe, debemos necesariamente ir identificando aquellos cambios que se han producido en nuestra vida y, por supuesto, aquellos cambios que aún no se producen. Yo deseo que Dios haga cambios profundos en mi vida y soy el primero en reconocerlo. Hemos hablado con esta generación de jóvenes y hemos llegado a la conclusión de que tristemente han pasado los años y aquellas generaciones con las que tuvimos la bendición de servir, aquellos que somos un poco más antiguos, pero no tanto, tuvimos la bendición de compartir ministerialmente con muchos jóvenes de diferentes ciudades, en diferentes contextos. Pero puntualmente hacíamos referencia de las misiones juveniles. En el 2005 fueron las primeras misiones juveniles de las que le hemos estado hablando que se retomarán este año. Y haciendo una cuenta muy fácil, y esto lo decimos con mucha tristeza, han permanecido muy pocos jóvenes de los que participaron en esas misiones juveniles del año 2005. Han pasado 15 años, ¿estoy bien? 20, muchas gracias. Han pasado 15 años de la última vez que se hicieron misiones juveniles, pero desde la primera han pasado 20 y podemos concluir con tristeza que hay muchos que quedaron en el camino. Y por supuesto que podemos preguntarnos cuáles fueron los cambios que experimentaron y si es que esos cambios fueron lo suficientemente profundos como para permanecer en Cristo hasta la fecha. Y por eso es que la invitación para ustedes es poder pensar en aquello. Ahora, ¿cómo podemos nosotros medir el éxito y esto en el buen sentido de la palabra, por supuesto, de nuestra progresión en la fe? Hay una forma de medir el éxito, por ejemplo, en el deporte, que es a través de las copas que van ganando. Yo no quiero que nadie se ofenda aquí, pero sí hay un club en Chile que tiene bastante más copas que el resto, ¿ya? Chuta, colabórenme, por favor. Yo no quería que nadie se enojara. Entonces, una manera tal vez de medir ese éxito o la progresión de ese club de fútbol es exponiendo sus copas, ¿cierto? Y normalmente yo no soy de ese equipo por si acaso, no soy de ninguno, para que no cierren el corazón anticipadamente. Pero en efecto podrían, de alguna manera, representar ese éxito a través de los resultados obtenidos y de cómo en sus galerías pueden exponer las copas grandes o las copas chicas. Y de la misma manera, en el tiempo en que fue escrita la palabra del Señor, había una forma de medir el éxito. El pueblo de Israel se medía constantemente a través de las batallas, no en un campo de fútbol, sino que en un campo de guerra. Y en ese contexto, lo que se señalaba era lo siguiente. Como se medía el éxito en ese contexto, era de la siguiente manera. Mientras más batallas gano, más grande es mi Dios. Mientras menos batallas gano, más pequeño es mi Dios. Y sin ir más lejos, podríamos ver en algunos relatos de las Escrituras cómo el pueblo de Israel ganaba batallas y el pueblo que perdía reconocía que el Dios del pueblo de Israel ahora sería su Dios. ¿Lo recuerda? Entonces, en un sentido, por supuesto que muy significativo para Israel, el ganar las batallas le hacía a ellos poder evidenciar a quienes perdían o aquellos que eran testigos de aquello, como el Dios de Israel les permitía ganar. Ahora, nosotros nos podríamos preguntar por qué Dios permitió en muchas oportunidades que Israel perdiera y que tuviera resultados que Israel no esperaba. ¿Por qué será que el Dios de Israel provocaba o permitía que otros pueblos tuvieran la victoria cuando se enfrentaban con Israel? Y la respuesta es que Dios también desea relacionarse con ese pueblo fracasado, con ese pueblo que pierde las batallas. De la misma manera que quiere relacionarse contigo cuando no tienes la victoria, cuando no te es posible resistir la tentación, o cuando no me es posible enfrentar el pecado con sabiduría y a través de la santidad
y cedo al pecado. En medio del fracaso, Dios quiere relacionarse conmigo. Y de alguna manera se evidencian, a través del fracaso, se exponen así como una radiografía en contraluz, como aquellos cambios que debieron haber existido en nuestra vida y que debieron haber existido en profundidad, han provocado que podamos transitar en un fracaso constante en algunas áreas de nuestra vida. Pero lo cierto es que en el fracaso y en la debilidad, Dios se hace más fuerte en nuestra vida. Y miren, les leo lo siguiente. Los fracasados son el tipo de personas que Dios busca. Porque los fracasados saben instintivamente cómo abrir las ventanas del corazón para recibir ayuda. En medio del fracaso es cuando mayormente podemos conocer la bondad de Dios, cuando Él restituye nuestra integridad, cuando cambia nuestras vestiduras y nos permite una vez más acercarnos a Él. Pone un anillo en nuestra mano. ¿Lo recuerda? El hijo pródigo sale a nuestro encuentro y nos da una oportunidad nuevamente. Pero debemos pasar por ese fracaso, que sin duda hemos vivido muchas veces. Ahora, nadie busca el fracaso, por cierto, pero lo hemos experimentado. Y en ese fracaso hemos visto, por supuesto, la bondad de nuestro buen Dios. Podríamos pensar, por ejemplo, en la experiencia de un mendigo, quien por supuesto reconoce, estando en situación de calle, en muchas ocasiones, que tiene muchas necesidades. Y ese mendigo que tal vez no tiene para echarse un bocado en su boca, estará disponible para saciar su hambre sin discriminación alguna. Y ante el ofrecimiento que pueda recibir en su caminar, por supuesto que estará disponible para recibir cualquier ayuda que le sea ofrecida. Entonces, mis queridos hermanos, los fracasados, lo repito, son el tipo de personas que Dios busca. Porque los fracasados saben instintivamente cómo abrir las ventanas del corazón para recibir ayuda. Y les quiero llevar a la palabra del Señor para que podamos distinguir algunos fracasos. Hay quienes fracasaron, no somos los únicos, mis queridos hermanos. Y les quiero invitar a que vayamos a Mateo, el capítulo 26. Vamos a leer desde el 36 al 46. Y en el contexto que estaremos leyendo en esta palabra, usted podrá distinguir fácilmente qué es lo que sucedía en torno. Vamos entonces a Mateo 26, desde el 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y atentos con lo que sigue. Viendo luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Podemos ver en la experiencia de los discípulos que estaban con Jesús en un momento clave en el ministerio de Jesús, a las puertas de ir a la cruz del Calvario. Faltaban algunos instantes para que llegase a ese lugar Judas
junto con aquellos que le acompañaban para tomar a Jesús y que tuviese que pasar por todo ese oprobio. Pero a pesar de aquello, y a pesar de que los discípulos estaban enterados de lo que habría de suceder, ellos se quedaron dormidos no solo una vez, sino que se quedaron dormidos 3 veces. Y Jesús les revela con bastante claridad. Se los dice, veámoslo juntos, en el verso 14. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y si para los discípulos este fue un elemento que les hizo fallar al Señor y fracasar en 3 oportunidades dentro de un mismo evento, por supuesto que nosotros podemos estar expuestos a defraudar a Jesús y no estar con Él cuando tanto Él lo requería. Y Jesús se los dijo antes de separarse de ellos: voy a orar, estoy afligido. Imagínense, mi querido hermano, lo que estaba experimentando Jesús en ese contexto. Estaba a las puertas de sufrir aquel horroroso sufrimiento para pagar nuestro pecado. Pero aún así, los discípulos fracasaron en 3 oportunidades. Aunque fueron advertidos por Jesús: oren conmigo, oren por mí, estén atentos, velad. Pero una y otra vez los discípulos cedieron a la carne. Fracasaron al revelar su interés por querer ser el mayor entre los discípulos. Miren, este es otro elemento que es bien interesante. Cuando Jesús ya estaba compartiendo datos duros acerca de lo que habría de acontecer con su vida, con su ministerio, hubieron 2 de los discípulos que tuvieron una disputa bien importante pidiéndole a Jesús un favor. Y ese favor era que pudieran ocupar un lugar cuando Él ya no estuviese. Que pudieran ser, en otras palabras, el jefe de los discípulos. ¿Lo recuerdan? Hay un relato que incluso dice que que la mamá de estos 2 se intrometió también para poder apelar y que Jesús pudiese conceder ese deseo que había en ellos. Entonces, aún en el contexto en que Jesús estaba a las puertas de ir a la cruz del Calvario, los discípulos se quedaban dormidos 3 veces, pero no se conformaban con aquello, sino que además discutían delante de Jesús y entre los discípulos quién habría de ser el mayor entre ellos. Por supuesto que no podemos pasar por alto que uno de ellos, sin ir más lejos, Judas, le entregó. Por un poco de dinero, estuvo dispuesto a traicionar a Jesús. Otro de ellos, Pedro, lo saben bien. Una vez que Jesús estaba padeciendo todo ese sufrimiento, Pedro le negó 3 veces. Y Jesús se lo había advertido. Él le negó. Y ahora le quiero invitar a que veamos otro ejemplo. Esto está en Hechos, el capítulo 8. Y vamos a leer en el verso 4. ¿Lo tienen? Hechos, el capítulo 8, verso 4 en adelante. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero, el verso 9, había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora veamos debajo del agua, en ese iceberg llamado Simón. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto habéis dicho venga sobre mí. Mis queridos hermanos, entonces cuando vemos las circunstancias que experimentaron aquellos discípulos y en el contexto en el que ellos estaban, aparentemente había una complicidad y un compromiso irrestricto para con su maestro Jesús, y estaban aparentemente disponibles para estar con Jesús. Aparentemente estaban interesados en aprender más de Jesús, y esa apariencia que está sobre el agua parecía estar bastante resuelta. Eran identificados como hombres cercanos a Jesús. Pero si observamos lo que estaba debajo de esa agua y vemos las motivaciones que había en el corazón de estos varones, podemos distinguir que había una distancia importante entre sus acciones y los deseos profundos de su corazón. Cuando vemos la experiencia de este varón llamado Simón, se sorprendió con lo que ocurría con aquellos que conocían a Jesús por la predicación de Felipe. Y él estuvo dispuesto y accedió a encontrar salvación en Cristo. Y la palabra dice que él se bautizó también. También creyó Simón, dice el verso 13. Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito, estaba sorprendidísimo Simón. Imagínense ustedes lo que sucedía con él antes de este episodio. La gente se sorprendía por lo que él hacía. Pero resulta que ahora, a través de la palabra predicada y del evangelio que había llegado a Samaria, había algo aún mayor, a través de los milagros que experimentaban aquellos que conocían a Cristo. Entonces podríamos nosotros, haciendo un análisis más exhaustivo del corazón de este hombre Simón, podríamos fácilmente interpretar que la motivación profunda en el corazón de este varón era: yo también quiero eso. También quiero provocar lo que los discípulos provocan en la gente. Cuando oran suceden cosas espectaculares y la gente se sorprende por lo que los discípulos hacen y por la obra de salvación en sus vidas. Son sanos, experimentaban milagros. Y Simón, ¿cuál es su primera reacción? Esto yo lo tengo que tener. Seguramente sacó un fardo de dinero de su ropa y dijo: esta es mi oportunidad. Y le voy a pedir a estos hombres que me puedan dar esto que ellos tienen. ¿Cuál es la real motivación en el corazón de este varón? El reconocimiento de los demás. El poder ser el centro de atención. Destacarse por sobre los demás. Ser exitoso. La verdadera motivación de este varón. Y fíjense lo que le dijo Pedro, con su lengua afinada: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y fíjense lo que sigue después, mis hermanos. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. ¿Por qué? ¿Lo que está a la vista? No. Porque tu corazón no es recto delante de Dios.
aquello que está oculto, hermanos. No está hablando Pedro acerca de esos 30 metros que se pueden ver sobre el agua. Está hablando de el grave daño que puede producir aquello que nuestros ojos no pueden ver. Y más adelante en el verso 22 dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Lo vuelvo a insistir. Pedro lo insiste en 2 oportunidades. Y no hace referencia necesariamente a lo que este varón quería recibir, esto que él quería comprar. Lo que está haciendo Pedro, le está hablando al corazón de este varón. Y le está diciendo, tus motivaciones son equivocadas. Y Pedro sabía que este hombre había aceptado a Jesús, que le había recibido en su corazón, que se había bautizado. Pedro le podía identificar como aquellos de los que estaban cerca de Felipe. Estaban cerca de aquellos que querían conocer más de Jesús. Pero aún en su corazón seguían existiendo motivaciones equivocadas. Pero es interesante también ver la reacción de este Simón, quien les dice en el verso 24, respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Allí hay un arrepentimiento genuino. Él no insiste, le dice, pero hagan una excepción. ¿Quieren más dinero? ¿Se trata de eso? No. En lo profundo del corazón de este hombre, entendió que había algo, había un motor en su corazón que le movía a zonas que no eran las que él necesitaba descubrir. Dios le podía usar, por supuesto, en lo sucesivo. Y él podría haber sido de aquellos hombres que fueron usados por Dios en la iglesia del primer siglo. ¿Por qué no? Pero había una motivación errada en su corazón. Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces hemos descubierto nosotros que nuestras motivaciones, aunque parecieran ser agradables a Dios, son equivocadas? ¿Cuántas veces hemos llegado a este lugar con motivaciones equivocadas? Queriendo agradar a alguien, buscando demostrar, sigo siendo un hermano de esta iglesia. No sé cuántas veces le has dado mayor valor a las motivaciones equivocadas de tu corazón, y lo digo también por el mío. ¿Cuántas veces he hecho algo buscando la aprobación de los demás? ¿Cuántas veces he hecho algo pero buscando que los demás digan, en él hay algo especial? Entonces, mis queridos hermanos, cuando vamos a la palabra del Señor nos encontramos con que debemos experimentar cambios profundos. No es posible seguir viviendo con cambios que sean superficiales y que no garanticen tu permanencia en Cristo. E insisto con lo que les señalé hace un rato. ¿Hasta dónde nos podrán ayudar esos cambios superficiales? ¿Cuánto nos ayudarán a permanecer en Cristo? Si yo te pregunto, ¿qué seguridad tienes de que en 2 años más estarás sentado en este mismo lugar? ¿Qué me podrías decir? La seguridad en Cristo está. Y Él quiere que tú estés acá. Pero mi pregunta es para ti. ¿Cuántos de los cambios que has experimentado te permitirán permanecer en Cristo sin vacilar? ¿Cuánto de esa verdadera conversión que has tenido cuando has llegado a Cristo te permitirá permanecer fielmente en los caminos del Señor? Mis queridos hermanos, y esto es lo que todos deseamos. Creemos que el Señor puede hacer grandes cosas en este tiempo que estamos experimentando como iglesia, a través del crecimiento, a través de la apertura de nuevas iglesias. Creemos que el Señor puede hacer todo eso. Y Dios quiere que todos quienes estamos aquí seamos parte de aquello. Y que no nos perdamos en el camino. Mis queridos hermanos, la invitación es a que podamos buscar en el Señor, experimentar esos cambios profundos. Esos cambios profundos que solamente tú conoces y sabes que son necesarios, que debes experimentar.
Y la invitación es para que pongas atención en aquellas cosas que solo tú conoces, pero que sabes también perfectamente que merman tu comunión con Dios, que son un retroceso. Y tus buenas intenciones o aquellas cosas que has decidido modificar en tu conducta, por supuesto que colabora para acercarte más al Señor. Pero lo que realmente debe suceder es un cambio profundo en tu corazón y en el mío. Les invito a que podamos orar, mis queridos hermanos. Inclina tu rostro. Te invito a que puedas orar al Señor y puedas confesar, puedas ser transparente con Él y decirle: Señor, quizás he fracasado, me he esforzado en X área de la vida y me ha ido mal una y otra vez. Sé que estoy en deuda contigo, Señor. Puedes decirle a Él: Señor, eres testigo del mayor o menor esfuerzo que hemos puesto por cambiar. Hemos vivido en el fracaso constante, tal vez. Nos sentimos expuestos a la opinión de otros. Y hemos querido hacer nuestro mejor esfuerzo para que tal vez pase lo más desapercibido posible. Pero Dios conoce tus fracasos. Él sabe perfectamente cuáles son las áreas de tu vida en las que debes experimentar cambios profundos. Y el Señor está disponible para provocar aquellos cambios, mis queridos hermanos. Él lo quiere hacer. Él lo quiere hacer. Así como estás, yo te quiero recordar las palabras del apóstol Pablo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado expresar al hombre. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Señor, te damos gracias porque tú estás atento a la oración que estamos haciendo esta tarde. Señor, y tú conoces a lo más profundo de nuestro corazón. Tú sabes, Señor, cuánto tiempo hemos vivido interesados más bien en aquello que los demás pueden observar. Hemos tal vez puesto mayor atención sobre esos 30 metros del iceberg. Esos mismos 30 metros que ese hombre que estaba encargado de anunciar los bloques de hielo en el barco no consideró. Señor, queremos pedirte perdón, porque hemos puesto mayor valor en la opinión de los demás. Hemos puesto únicamente nuestra atención en aquellas cosas superficiales. Señor, pero tú esperas que podamos también trabajar y a través de tu obra de santificación progresiva en esa área que está oculta, que nadie más puede ver.
Gracias te damos porque tú te has puesto el overol y estás dispuesto a trabajar en sacar tus mejores herramientas y trabajar ahí en lo oculto, donde nadie más puede ver. Señor, pero entendemos el riesgo de guardar todas aquellas cosas y mantenerlas en secreto. Queremos estar a cuenta contigo, Señor, y no de manera transitoria, porque así hemos fallado una y otra vez, y el fracaso pareciera ser que es nuestro mejor compañero. Señor, queremos pedirte de todo corazón que traigas el cambio profundo que nuestra vida necesita. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que nada podemos sin ti. Nada podemos sin ti. Y necesitamos que el Espíritu Santo venga a este lugar, convenza de pecado, de justicia y de juicio. Trae luz en medio de la oscuridad. Trae libertad a los oprimidos. Liberta a aquellos que encadenados no han podido lograr ir hasta lo más profundo de su corazón y conseguir esos cambios que necesitamos. Perdónanos, Señor, si hemos transitado únicamente sobre cambios superficiales que a la larga no traen el efecto que buscamos. Te amamos, Señor. Reconocemos que te necesitamos. Reconocemos, Señor, que solamente tú eres quien transforma nuestro corazón, quien reemplaza nuestras motivaciones equivocadas por los deseos de tu corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos. Amén. Amén.